Bienvenido a un nuevo programa de esto que se llaman podcast, para tu mayor curiosidad. Hoy tenemos un tema interesante que te va a encantar, que es el tema relacionado entre los temas relacionados con el trastorno del sueño, inclusive la apnea del sueño, comparado y junto con la cirugía bariátrica. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Qué gano yo con esto? ¿Cómo me perjudico en esto? Eso nos lo va a aclarar nuestro querido doctor Álvaro Mejía, especializado en cirugía bariátrica y nutrición. Entonces, tenemos este pequeño programa para que tú estés muy atento y aprendas de ello. Bienvenido, doctor Álvaro Mejía. Doctor Fragoso, muchas gracias por su invitación, muy contento por este espacio de la importancia que es los trastornos del sueño y la relación con la obesidad y cómo la cirugía bariátrica puede contribuir a este tratamiento. Hay una cosa importante, la obesidad en el mundo entero está creciendo rápidamente y esto está ocasionando que muchas personas tengan estos trastornos del sueño. Para ustedes me imagino también que ha venido no solamente en la cirugía, sino en lo que se viene pre a la cirugía. Una cantidad de pacientes que ustedes ven, bueno, que ustedes decidirán si son quirúrgicos o no, pero que ustedes dirán, caramba, ¿a quién opero, a quién no opero? Ustedes deben tener esa facultad de decidir a quién sí y a quién no. Es correcto. Una de las indicaciones de la cirugía bariátrica en el tema de la obesidad es precisamente que tenga comorbilidades, y la apnea del sueño como patología asociada es una de las indicaciones para que este paciente pueda acceder a un programa de cirugía bariátrica. Ojo, yo creo que a veces como que van en direcciones juntas, digamos, van como que una conlleva a la otra. La obesidad produce un trastorno del sueño, ¿no? Exacto. En este caso, pues no solamente, hoy vamos a hablar de apneas, pero también puede producir insomnio, pero también, estos tipos de trastornos conllevan a que el paciente cursa con obesidad por la ansiedad que eso representa. ¿Cómo ustedes manejan ese? Sí, es muy importante entender que esto va en la misma dirección. Es decir, el solo hecho de que un paciente no duerma bien genera ansiedad. El solo hecho que la falta de sueño también genera mayor riesgo de sobrepeso y obesidad. Y estos pacientes es fundamental hacerle una evaluación no solamente desde el punto de vista nutricional, sino también de neurología, de psicología, de psiquiatría, para ver qué otros trastornos están contribuyendo a que este paciente tenga alteraciones del sueño. Para nosotros es importante esto, para nosotros es importante los clínicos, pues. Es importante, si un paciente es obeso, pues ya nosotros estamos pensando, este paciente tiene apneas del sueño, este paciente probablemente puede ser diabético, puede ser hipertenso. ¿Ustedes qué piensan cuando ven ese paciente obeso? ¿Piensan inmediatamente que, este paciente ya es candidato para cirugía? ¿O cómo lo encaran ustedes para Sí, estos pacientes hay que hacerle un estudio multidisciplinario. Pacientes dentro del examen físico y el interrogatorio, pues, es fundamental, y sobre todo cuando van acompañados a nuestras consultas por sus parejas, le hacemos la pregunta de si el paciente realiza ronquidos y si durante esa etapa, en alguna etapa de la fase del sueño, realiza como cuadros de apnea que motiva a que la pareja incluso tenga que hacerle algún tipo de estímulo para que cambie de posición. Entonces, el grado de obesidad, sobre todo obesidad mórbida y supermórbida, enfermedades asociadas como la hipertensión arterial, arritmias cardíacas, nos deben orientar a que este paciente requiere un estudio del sueño, porque necesitamos que este paciente llegue a la cirugía bien estudiado y con todo el apoyo por parte de la clínica del sueño para el respectivo apoyo desde el punto de vista de tratamiento complementario, como usted lo sabe, ¿no? Usted ahí esa parte la maneja muy bien, lo que es el manejo de todo lo que es la parte del CPAP, del BiPAP. Sí, ahí nosotros también tenemos esas disyuntivas, ¿no? ¿Será que es posible que este paciente se maneje con CPAP, con BiPAP o con otro método del sueño? ¿O será que este paciente es candidato a cirugía bariátrica? ¿Cuándo ustedes consideran que ese candidato sí es para cirugía o no? ¿Cuándo ustedes lo consideran? Sí, paciente con índice de masa corporal mayor de 40 con o sin comorbilidades, paciente con índice de masa corporal de 35 con comorbilidades como la apnea del sueño,
Y para nosotros es fundamental que este paciente, si tiene un trastorno del sueño asociado y en el estudio del sueño hay una apnea representativa, este paciente debe ingresar a la clínica con su equipo para el posoperatorio, en el cual debe usar su equipo, en el cual sea considerado por la clínica del sueño que debe tener, ya sea CPAP o BiPAP. Pero es fundamental para nosotros que este paciente en un posoperatorio temprano no nos realice apnea. E incluso estos pacientes, la nutricionista tiene unos objetivos, que es que pierda peso. El perder peso nos ayuda a que este paciente llegue en mejores condiciones a la cirugía desde el punto de vista cardiovascular y metabólico, y que trastornos del sueño asociados también vayan mejorando. Sí, mira, hay una pregunta importante que deseo hacerte, porque a mí me llegan muchos pacientes de ciertas instituciones que se encargan como de mejorar a este paciente en términos globales de la obesidad para no realizarles cirugía bariátrica. Y en eso en parte estoy de acuerdo. Pero en donde yo no estoy de acuerdo es que al paciente demore en esas instituciones 1 año, 2 años, 3 años haciendo todo tipo de dieta, ¿sí? Digamos, dentro del diagnóstico para arrojar un tratamiento, demore hasta 3 años y no le consigan soluciones, y todavía el paciente tiene que seguir ahí porque no han tomado una directriz de una cirugía. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, resalto lo primero que usted menciona. O sea, es fundamental los cambios de hábitos y la prevención es fundamental. Y los programas de promoción y prevención de todas las instituciones deben orientarse a que este paciente cambie hábitos y se fortalezcan esos cambios de hábitos en el tiempo. Ahora, la obesidad es un estado inflamatorio, y eso daría para otra charla. Es un estado inflamatorio donde ya hay pérdida del control a la voluntad del paciente. Ya un paciente, cuando ya se hace crónico, ha dado muestras desde el punto de vista nutricional y se ha establecido que este paciente sí ha demostrado que es adherente al plan nutricional, pero no logra el objetivo de perder más del 30% de su exceso de peso y las comorbilidades aún persisten. Hombre, este paciente necesita su programa de cirugía bariátrica. Entre más crónica sea la enfermedad, pues sabemos que una enfermedad crónica degenerativa, potencialmente letal, pues está en peligro la vida de este ser humano. Hay unas, digamos, en la parte clínica hay unos cuestionarios. Nosotros tenemos unos cuestionarios. En este caso, un cuestionario que ya había hablado anteriormente en los programas anteriores, el cuestionario de Stop Bang. El Stop Bang es un cuestionario que nosotros hacemos para saber si el paciente con obesidad o en sobrepeso es positivo o tiene factores de riesgo para mandarlo a obesidad a cualquiera de las instituciones de obesidad, o si el paciente puede ser candidato a cirugía bariátrica. Esos son cuestionarios. Ustedes, para ti, paciente que estás escuchando, ¿cuáles son en 2, 3 ítems que tú dices, este paciente es candidato? O sea, lo más resumido, este paciente sí es candidato y lo tenemos que operar, porque si no lo operamos, se puede producir algunas complicaciones como infarto, como enfermedades cerebrovasculares, etc. Exacto. Paciente que está en un programa de nutrición y que no ha logrado perder el peso necesario para que las comorbilidades estén resueltas. 2, paciente que está poliformulado, es decir, es un paciente que se le puede, para que nos entiendan nuestros oyentes, se le puede olvidar una camisa, un pantalón, una media en un viaje, pero no se le puede olvidar la caja donde tiene 2, 3, 4, 5, 6 medicamentos. Paciente que su estado emocional, afectivo, está severamente comprometido, y la obesidad como enfermedad es un condicionante para esto. Este es un paciente que requiere, como yo le llamo en algunas ocasiones, requiere el rescate. O sea, no culpemos al paciente con obesidad de manera, porque la parte médica también debemos ser muy honestos. Existe el paciente que ha sido crónicamente durante décadas maltratado. Y esta es una enfermedad que está fuera de control, Fabián. Es una enfermedad que está fuera de control y el costo de la vida que implica para ellos es bastante importante.
hago una pregunta. Yo hago siempre las preguntas, doctor Álvaro, es para que, porque estos programas van dirigidos a pacientes. Este programa no es para todo público, sino aquel paciente que no logra comprender todo esto misterioso que nosotros hablamos, que lo hacemos llegar de una manera muy sencilla y elemental para la comprensión de los pacientes. Ustedes, digamos, como cirujanos, nosotros como clínicos, hay una cosa que para nosotros es muy importante. Tú sabes que los trastornos del sueño conllevan a múltiples patologías, o sea, que patologías psiquiátricas, patologías cardiovasculares, patologías hormonales, patologías, qué sé yo, a nivel de la locomoción, de músculo esquelético, muchos problemas en la rodilla, en la columna, etcétera, etcétera. Así es. Sí, este paciente, sacando un poquito lo que es la diabetes y lo que es la hipertensión, este paciente ustedes le dicen, hombre, si yo no lo opero o si usted se va a manejar clínicamente, tiene que tener mucho cuidado en esto. O sea, ¿qué es lo importante para ustedes que ustedes le dicen al paciente? Debes tener mucho cuidado en esto porque te puedes complicar. ¿Cuáles son las mayores complicaciones que ustedes como cirujanos deben prevenirle al paciente que no se va a operar? Tengan en cuenta en esto. O si se opera, tienes que tener estos cuidados porque si no, te puedes sobrevenir de esto. Sí, el paciente que hemos decidido que es quirúrgico debemos tener ciertas precauciones, como cuáles. Hay enfermedades, esta es una enfermedad que es potencialmente letal. Está entrando al quirófano porque tiene una enfermedad. Tienes una enfermedad como tal y por lo tanto debemos cuidar tu circulación sanguínea, debemos cuidar tu parte respiratoria. Por eso estos son pacientes que requieren desde antes de la cirugía un equipo que se encargue de mejorar la parte de la respiración. Estos son pacientes que los mandamos a terapia respiratoria para que realice ejercicios de incentivo respiratorio. Nosotros necesitamos que este paciente cambie un patrón de respiración netamente abdominal para que tenga una respiración mía. Entonces, estos pacientes requieren de un programa como tal, no solamente de que vengo acá a usted como cirujano para que me opere. No, esta es una enfermedad global. Entonces, este paciente tenemos que prevenirle trastornos de trombos, trastornos respiratorios, por eso deben ir a un programa de terapia física y rehabilitación con énfasis en mejorar la parte pulmonar. Y si el paciente definitivamente por otras indicaciones no es quirúrgico, es un paciente que no se debe desligar de su programa de promoción y prevención en atención primaria en salud, porque es una enfermedad crónica y degenerativa y este paciente debe continuar de manejo integral por nutrición clínica, por psicología y psiquiatría y debe ir a su programa también para la parte de que este paciente se le brinden todas las herramientas para la higiene del sueño. En esa parte, doctor Fabián, porque a mí me queda, yo le digo a los pacientes, la higiene del sueño es fundamental, pero esta higiene del sueño así, ¿cómo yo como cirujano bariátrico, cómo le digo puntualmente a este paciente? Tu higiene del sueño en tu casa empieza así, así, así. Sí, así es. Mira, hay unas dos preguntas que quiero hacerte, porque sé que, es más, creo que ustedes los pacientes pueden hacer preguntas, nos pueden hacer preguntas y que próximamente el doctor Álvaro se las va a contestar, no hay problema con eso, pueden hacer todas las preguntas que quieran. Hay dos preguntas. Uno, realiza la cirugía bariátrica. Y yo sé, bueno, tengo entendido que los pacientes en el primer mes bajan como 10, 15 kilos, en el segundo mes bajan como unos 10 kilos y así sucesivamente. ¿Qué le dices a todos esos pacientes? Porque tengo muchos pacientes que me llegan a mi consulta que me manifiestan todas las complicaciones que tuvieron durante el postquirúrgico. Entonces, ¿qué le tienes que explicar a ellos para que no tengan esas complicaciones? Sí, lo fundamental es la actividad física, cumplir el plan nutricional. Es fundamental la actividad física, el plan nutricional. Este es un paciente que viene con un plan nutricional desde el preoperatorio para que los cambios de dieta no sean traumáticos para ellos. Es importante que este paciente entienda que la pérdida de peso no significa que va a estar en una balanza perdiendo kilos, sino la calidad de peso que debe perder. Es la grasa visceral, la grasa dañina, hipertrofiada, que es la que debe perder. No debe entrar
en un estado de desnutrición, es decir, es un paciente que se debe ver bien nutrido, no malnutrido, perdiendo peso y malnutrido. Entonces, ¿cómo lo evitamos? La nutricionista durante el pre y el postoperatorio, ahí contigo como paciente durante ese primer año sobre todo. Nosotros como cirujano bariátrico realizando controles y seguimiento por laboratorios y al examen físico, mirar y evaluar que no estés perdiendo masa muscular, que el paciente se nos esté tomando los multivitamínicos y los módulos de proteína. Todo esto hace que al final del año, ¿sí?, cuando el paciente en teoría ha alcanzado el efecto entre año y medio, después de su cirugía bariátrica, ha alcanzado el efecto de la pérdida de peso, pero que se vea bien nutrido, no malnutrido. Entonces, entender que la cirugía bariátrica es un tratamiento. Así como nosotros nos tomamos una pastilla o analgésico o un antibiótico que tiene indicaciones, contraindicaciones, efectos beneficiosos y efectos potenciales adversos, también la cirugía bariátrica es un tratamiento y es una modificación a la anatomía del paciente, por lo tanto tiene potenciales efectos adversos que deben ser vigilados, supervisados y tratados a tiempo. Y en esto es fundamental el seguimiento. Si no hay seguimiento, no podemos evaluar a este paciente qué puede estar sucediendo. Así es. Bueno, te tenía una última pregunta, pero el tiempo se nos ha agotado un poco y entonces creo que tenemos que hacer otro programa porque tenemos que hablar sobre la nutrición. Usted es especialista en eso también. Sí, señor. Y nos va a enseñar a nosotros, porque a mí también, y a sus pacientes, cómo es que ese paciente después del postquirúrgico, cómo se debe alimentar para que no tenga las complicaciones y cómo se debe alimentar para que no me vuelva a subir de peso otra vez, que es otra de las complicaciones. Así es. Entonces, queridos pacientes, televidentes, amigos míos, amigos del doctor que también van a estar por allí viendo algunos pacientes del doctor, espérenos esto, suscríbase a nuestro canal, pónganle un like para poder seguir nosotros manejando este tipo de programas, estos podcasts que seguramente les va a encantar a todos ustedes para su aprendizaje. Entonces, mi querido doctor, por favor, para aquellas personas que no lo conocen, dígame cómo subir. ¿Dónde lo encuentran? ¿Dónde lo llaman? Claro, estamos en la ciudad de Barranquilla y en La Guajira, en Riohacha y en Maicao. Mis números de contacto son el 304-47-7547 y el 301-233-7926. Acá en Barranquilla estamos ubicados en la 49C, carrera 49C, número 79209, local número 1. Y bueno, desarrollamos nuestras cirugías bariátricas en Clínica Puerto Azul y en La Guajira, en la Clínica Cedes y en la Sociedad Médica Clínica Maicao. Bueno, queridos televidentes, este otro primer programa en el podcast. Prepárate porque viene otro programa que tiene que ver con la atención, la memoria y posteriormente algo más de nutrición. Te la dejo allí, espero que te haya encantado. Gusto, cariño, mi cariño lo saluda. Felicidades.